Ahora vamos a pasar al primer tema de la conferencia Salud Mental, enfoques en el entorno escolar con el doctor Nicolás Hernández Sanabria. Nuestro primer conferenciante tiene un doctorado en medicina de la Universidad de Navarra en España y una especialización en psiquiatría de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Es un médico experimentado, dedicado por más de 20 años a la psiquiatría infantil, adolescente y de adultos, con experiencia en diferentes entornos clínicos y un amplio espectro de pacientes. Jefe del servicio de psiquiatría en auxilio pediátrico, consultor de sala pediátrica, urgencias y miembro del equipo de trasplantes como psiquiatra de trasplantes en el Hospital Auxilio Mutuo, líder de equipo en un programa comunitario con experiencia en el desarrollo de servicios clínicos, es representante del Comité de Salud Mental del Colegio de Médicos ante el Grupo de Acción Social del Senado de Puerto Rico y también miembro de la Academia de Psiquiatras de Puerto Rico y del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. También ejerce su práctica privada. Actualmente dirige la Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes de Puerto Rico. Con ustedes le doy la bienvenida al doctor Nicolás Hernández Sanabria, psiquiatra de niños y adolescentes, con el tema Salud Mental, enfoques en el entorno escolar. Adelante, doctor Hernández. Gracias por esa presentación. Buenos días a todos y a todas. La dimensión de los problemas de salud mental en nuestra población pediátrica pues son importantes. Aquí vemos la prevalencia de las condiciones psiquiátricas en Puerto Rico en la población pediátrica, donde podemos observar que el 18% de los menores de 3 a 17 años tienen un trastorno de salud mental diagnosticado. De esto, la depresión y los trastornos de ansiedad y así como los trastornos relacionados al trauma, están en primera línea en cuanto a la prevalencia, siendo un 19.5% la prevalencia en depresión en adolescentes. En estos también el 17.2% han experimentado ideas suicidas. Esto es alarmante. Pero no podemos confundir que a veces oímos noticias, oímos incluso reportajes donde hablan de un creciente aumento en la conducta suicida en los adolescentes o que ha ido aumentando la prevalencia. Algunas veces esto hace referencia a estadísticas de Estados Unidos continental, donde no está incluido Puerto Rico, o si está incluido el impacto que tiene otros sectores de Estados Unidos continental, pudieran dar la falsa impresión de que está ocurriendo aquí. Sin embargo, en Puerto Rico sigue siendo un problema importante, pero es menor que en Estados Unidos continental. Eso es un dato importante. Y bueno, para eso más adelante pudiéramos hablar de cuáles son los factores protectores que nos hacen a nosotros como puertorriqueños tener un poco de mejor respuesta en este tema del suicidio. El 8.7 hasta un 15-16% presentan trastornos de ansiedad, y esto en términos generales podemos especificar qué tipo de trastorno de ansiedad más adelante. Pero lo más importante de esta diapositiva es que solamente el 20% de los jóvenes que tienen problemas de salud mental reciben un tratamiento adecuado. Así que esto verdaderamente es un problema de salud pública que amerita atenderse. En la próxima diapositiva. Aquí podemos ver las diferentes diagnósticos más frecuentes en psiquiatría de niños y adolescentes y sus prevalencias, donde, como vimos anteriormente, la depresión sigue teniendo un punto importante, así como los trastornos relacionados al trauma. Cuando hablamos de los trastornos relacionados al trauma, esas son condiciones como trastorno de estrés postraumático, trastorno agudo de estrés, y después de los huracanes, la pandemia y las diferentes circunstancias que hemos vivido como país, pues se han disparado el diagnóstico de estas condiciones, no sin decir que también dentro de estos diagnósticos están las personas, los niños y adolescentes que son víctimas de maltrato, puesto que una consecuencia de ese maltrato va a ser
desarrollar algún trastorno relacionado a un trauma. Los trastornos de comportamiento o los conduct disorder está en un porciento de un 8 a un 10%. El déficit de atención con hiperactividad tiene una prevalencia que, según este estudio, puede estar entre el 7 hasta el 13% de la población. Y los trastornos de autismo, que según esta diapositiva, pues es de un 2.6%. Si pasamos a la próxima, podemos ver cuáles son los componentes de salud mental que debemos enfocarnos, ¿verdad? Pues podemos decir que son 6 dimensiones principalmente. Para poder hablar de salud mental tenemos que atender la dimensión emocional de la persona, la dimensión cognitiva o psicológica de la persona, la dimensión social, la capacidad de adaptación o resiliencia que las personas tienen o pueden desarrollar o podemos fomentar a que se desarrollen, la existencial o de propósito y en concreto la conducta o el funcionamiento de la persona. En la próxima diapositiva vemos cuáles son los puntos claves entonces según el CDC en cuanto a la salud mental. Es importante comprender que no hay tal cosa como salud mental, salud física. Esta división es una división, vamos a decir, académica para poder centrarnos, ¿verdad?, en las particularidades de esto. La salud mental es un componente integral de la salud general del ser humano y está altamente ligado a la salud física. Esto es importante entenderlo, puesto que no podemos ver únicamente la salud mental como un trastorno mental y ya. Cualquier persona que vive con una experiencia de una enfermedad crónica va a tener una respuesta emocional ante lo que está viviendo. Y a veces esta respuesta emocional llega incluso a presentarse y manifestarse como un diagnóstico psiquiátrico. Por ejemplo, una persona con una enfermedad renal crónica que conlleva todo un cambio de estilo de vida con diálisis, con tratamiento, incluso evaluarse por un trasplante, cirugía, etc. Esto conlleva un impacto en la persona que puede generar una condición. Tanto es así que en la población de adultos, de todas las enfermedades crónicas que hay, la enfermedad renal es la que más se relaciona con diagnósticos psiquiátricos comórbidos. Cabe señalar que esto no es exacto en la niñez y en la adolescencia, puesto que las enfermedades en la niñez que tienen que ver con problemas renal suelen ser congénitos o adquiridos en los primeros años de vida, y el niño en un ambiente familiar protegido puede ir desarrollando estrategias de adaptación y puede ir manejándolo más o menos bien. Pero como psiquiatra y adolescente, nuestro paciente no es únicamente el niño, nuestro paciente es el contexto familiar donde está ese niño. Así que también eso tiene un impacto en la familia y en los cuidadores. Dicho esto, en el ambiente de clase, niños que están por un acomodo razonable por alguna situación física, es importante saber que ellos y ellas también pudieran tener alguna situación o necesidad desde el punto de vista emocional. Los factores individuales, que ahí se incluye la parte genética, historial familiar, pues obviamente van a ser un punto clave en cómo se desarrolla la salud mental de ese individuo. Así como la familia, la comunidad y la sociedad van a influir en la salud mental de ese niño. El CDC obviamente promueve desde el punto de vista de salud pública la prevención. De aquí es importante subrayar, y constantemente lo voy a hacer, cómo el sistema escolar es el mejor laboratorio que los salubristas podemos tener para poder hacer intervenciones de prevención, puesto como dije al principio, las condiciones mentales comienzan en la niñez y en la adolescencia, muchas de ellas, y se van a desarrollar
a lo largo de la adultez una intervención temprana, adecuada, a tiempo, podemos lograr que ese niño en la adultez sea una persona más funcional y pueda tener un tratamiento que responda a eso. Seguimos entonces con la próxima. En la próxima diapositiva. Es importante entender que el concepto de salud mental no es meramente decir que la persona que tiene una ausencia de una condición mental. Estar saludable mentalmente no quiere decir no tener una condición. También se trata de el bienestar y la capacidad para alcanzar el máximo potencial. Y esto he resaltado la frase alcanzar el máximo potencial, porque en definitiva en un ambiente escolar, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que nuestros niños y adolescentes logren el desarrollo de sus capacidades, tanto de desarrollo emocional, académico, y desde el punto de vista de lograr lo que finalmente van a hacer en la escuela, que es desarrollar y potenciar sus capacidades. El fin último, ¿verdad?, de lograr un ambiente saludable mentalmente en el aula de la escuela es lograr que nuestros niños y niñas desarrollen, ¿verdad?, un bienestar que los dirija a poder continuar desarrollando tanto sus destrezas académicas como emocionales, destrezas motoras y físicas, y lograr sobre todo ese gran nivel de independencia que fomentamos y ese nivel de poder aprender a solucionar sus problemas y en definitiva poder ser una persona funcional dentro de sus capacidades. En la próxima diapositiva, ¿qué buscan entonces estas estrategias? Pues repitiendo, apoyar el bienestar emocional de los estudiantes, mejorar la convivencia en el salón de clase para así favorecer el aprendizaje. En la próxima, es importante entender que cuando hablamos de la población pediátrica, tenemos que subdividirlo al menos en dos subpoblaciones, la niñez y la adolescencia. Desde el punto de vista del desarrollo, cada grupo en esta etapa tiene unas características específicas, tanto a nivel del desarrollo cognitivo y emocional, como el peligro, por así decirlo, de poder desarrollar alguna condición de salud mental. Así que en cuanto a la salud mental de la niñez, que incluye, cuando hablamos de una salud mental adecuada, lo que estamos hablando es que se están logrando que se desarrollen, o sea, que el niño alcance los indicadores de su desarrollo y los indicadores de desarrollo emocional. Que aprendan destrezas sociales saludables y aprender a desarrollar destrezas de solución de problemas. Sin embargo, en cuanto a la adolescencia, que es la próxima diapositiva, este es un periodo único de formación que establece muchos hábitos de salud que van a perdurar en la adultez. Así que en la adolescencia es sumamente importante cómo podemos dirigir y redirigir al adolescente para que vaya desarrollando hábitos que son saludables. En esta etapa es vulnerable a problemas de salud mental. Muchas condiciones en la adultez van a empezar en la adolescencia tardía y en la adultez joven, incluso condiciones más pues limitantes o importantes en la psiquiatría, como pueden ser los trastornos psicóticos o la esquizofrenia, los trastornos esquizoafectivos en sus diferentes tipos, unipolar o bipolar, van a debutar precisamente al final de esta etapa, a principios de la etapa temprana de la adultez. El desafío físico, emocional y social, como la pobreza, la violencia, van a influir en el estado mental de la salud del adolescente. Es importante tener en cuenta que nuestros niños existen en el contexto de las familias
Y así que cuando vamos a hablar de la salud mental de los niños, tenemos que pensar en el contexto familiar. Por eso es importante la inclusión de la familia dentro de esas etapas del desarrollo. No que no lo vamos a considerar en otras etapas, pero ahí es sumamente importante y ver las necesidades del niño como las necesidades del niño y de esa familia que está criando a ese niño. Cuando hablamos del adolescente, el adolescente vive en el contexto de una comunidad y la expresión de la comunidad primera es la comunidad escolar, pero también pertenece a esa comunidad, ¿verdad? Más geográfica donde la familia vive. Así que los problemas sociales y comunitarios que estén presentando esas familias que están creando adolescentes, sin duda van a influir en el desarrollo de estas destrezas emocionales y de solución de problemas, etcétera, que el adolescente necesita desarrollar. En la siguiente diapositiva ya vamos a entrar de lleno al tema de, en concreto, la salud mental en el entorno escolar. En la próxima, las escuelas que reciben servicios o que ofrecen servicios de educación especial, pues tienen una población que podemos decir diferente a la población general, puesto que todas las condiciones que incluye el IDEA, pues están, vamos a decir, dispersas en la población general, pero cuando estamos en una escuela con estos servicios, pues todo esto queda aglutinado. Esto es un caso bien importante, porque cuando yo pienso en prevención, cuando yo pienso en salud mental en las escuelas, no únicamente pienso en el niño, no únicamente pienso en el adolescente, en la familia, en la comunidad, sino pienso también en la comunidad de los profesionales de educación que están trabajando en la escuela. Cuando un grupo de profesionales de enfermería trabajan en un cuidado intensivo o en una unidad de crisis, es importante entender el impacto que este trabajo tiene en los trabajadores, puesto que la manera en que los trabajadores viven su día a día y viven el esfuerzo que están haciendo va a incidir en cómo van a dar el servicio y también cómo en este caso los estudiantes, van a recibir eso. Así que es importante también hablar que cuando hablamos de salud mental, tenemos que hablar de qué estrategias como país, como escuela, como institución, como departamento, hacemos con nuestro personal de escuela. Es decir, a través de capacitación, a través de educación, pero también a través de cómo permitir que los maestros y maestras de educación especial, los terapeutas y el personal en general puedan alivianar, ventilar toda esta carga que reciben día a día en el cuidado y atención de sus funciones como maestros en área especializada. Dicho esto, en las clasificaciones principales las clasificaciones principales pues están, ¿verdad?, la discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, visual, física, ortopédica, sordoceguera, discapacidades múltiples, social o mental, impedimentos del habla y el lenguaje, trastorno del espectro de autismo y trastorno de aprendizaje. Lo que parece una lista, vamos a ver cómo esto se confunde o se mezcla, puesto que cuando hablemos del concepto de comorbilidad, un niño puede tener una dificultad o una deficiencia en el desarrollo y tener varias condiciones psiquiátricas y condiciones físicas que se entrelazan y entonces pues hace que el plan de tratamiento o el plan de intervención educacional pues sea más específico y más amplio. ¿Qué nos podemos encontrar en el trastorno en el ambiente escolar? Pues como he dicho, ¿verdad?, en el ambiente de escuelas especializadas
que se incluyen diferentes diagnósticos, puede dar la sensación de que las condiciones psiquiátricas que vemos en una escuela pues son mucho más alarmantes que las que dicen los libros, los periódicos, pero es que cuando comparamos la prevalencia en una muestra de una población general, tenemos un grupo, pero dentro de las escuelas, pues eso aumenta. Es decir, igual pasa con condiciones físicas. Uno puede decir que la prevalencia de condiciones del corazón es tanto, pero cuando tú estás en una unidad de cardiología en un hospital, pues 100% de los pacientes tienen esa condición. O sea que siempre que vamos a hablar de la prevalencia, en el contexto de donde la estamos midiendo. Pero yo como trabajador en un ambiente escolar, cuando estoy con esto, pues obviamente estoy trabajando con un porcentaje mayor de lo que es la comunidad general, y por eso es que el entrenamiento y las destrezas de ayuda que podemos tener al personal y las destrezas que podemos desarrollar para poder manejar el burnout que pudiera desarrollarse, pues son importantes. También en el ambiente escolar pues vamos a encontrar, ¿verdad?, las deficiencias en el desarrollo con todo su espectro y gamas que pueden haber, desde el punto de vista de deficiencia en el desarrollo cognitivo, como conductual, como físico, etc. Las víctimas de maltrato, negligencia, también tienen una presencia importante en nuestra comunidad escolar. Aquí quiero traer un detalle, y es que muchas de las personas, de los niños y niñas que experiencian, ¿verdad?, ser víctimas de maltrato, eso conlleva una remoción de su familia de origen, conlleva posiblemente varios cambios de hogares terapéuticos, y esto se va acrecentando aún más el impacto que estos niños pueden tener, haciendo muy complejo a veces el manejo de las manifestaciones conductuales y emocionales que estos niños y niñas presentan. Yo sé que una de las metas de esta presentación es poder identificar qué cosas uno puede identificar tempranamente para ayudar, pero créanme que hay veces que yo, como psiquiatra de niños y adolescentes con la experiencia de sobre 25 años, les tengo que decir que es un reto tremendo poder desliar todo ese entramado que ha llevado que un niño y una niña tenga una conducta inadecuada a consecuencia de un evento traumático que está definido por la experiencia de ser víctima de maltrato o abuso y sus subsecuentes cambios de hogares y cambios de madres terapéuticas, etc. Esto también ocurre en algunos niños adoptados. No quiero hacer una generalización que la adopción conlleva un problema. Al contrario, a veces todo lo contrario. Pero la historia de ese niño, desde que nació, vivió una experiencia de maltrato, fue removido y luego entró en otra familia. Es un reto también por identificar y diferenciar los síntomas que puede presentar. Casualmente, ahora estamos en espera de la publicación de un libro por la editorial de la universidad, donde yo fui quien escribía el capítulo el reto que supone diagnosticar un niño que ha sido adoptado, porque en muchas ocasiones se llegan a diagnósticos de presunción sin considerar todo el espectro, todo el background del niño y cómo llegó a estos diagnósticos. Siguiendo con otra cosa que podemos encontrar, pues son precisamente los diagnósticos psiquiátricos que tenemos y su comorbilidad. En la próxima diapositiva es un repaso de lo que ya dijimos ahorita. Están las diferentes condiciones psiquiátricas más frecuentes, que esto también lo vamos a ver en nuestro ambiente escolar. Volvemos a lo mismo, de una manera más concentrada. Si el trastorno de espectro de autismo tiene una prevalencia de 2.6%, es decir, que en 1000 habitantes, pues menos de uno puede ser con trastorno de autismo, pero cuando estamos
100, pues ya hablamos de 2, y si resulta que en la escuela es una escuela especializada donde van a haber servicios para la población del espectro de autismo, pues entonces el número de personas con este trastorno aumenta. Así que estas prevalencias que presento no son indicativas necesariamente de lo que vamos a ver en una escuela especializada, sino al contrario, es más, o sea, se concentra aún más esta presencia. En la siguiente diapositiva hablamos un poco, ¿verdad?, del concepto de la comorbilidad. La comorbilidad es la coexistencia de dos o más condiciones. De la misma forma que en medicina física una persona puede ser diabética, con presión alta, problemas del tiroides y problemas del riñón, y el paquete completo. Pues en salud mental también pueden coexistir dos o más condiciones psiquiátricas, y algunas estadísticamente podemos decir que son más probable que se unan. Ese es el caso de, por ejemplo, del déficit de atención con hiperactividad y los trastornos de ansiedad. Es una comorbilidad muy frecuente, también con otros diagnósticos como puede ser el trastorno oposicional desafiante, el trastorno del espectro de autismo, la comorbilidad con el déficit de atención también es algo que llama la atención. Muchas veces tenemos un niño o niña con el espectro de autismo y cuando sale a evaluar, pues comienza con un tratamiento para déficit de atención y la gente se queda como que, güey, ¿pero qué pasó aquí? Este niño yo lo referí porque es del espectro de autismo. Bueno, el espectro de autismo conlleva varias condiciones, tanto físicas como mentales, que pueden estar presentes, y es importante poder hacer el diagnóstico diferencial e identificar cuáles son los síntomas que ponen a disfuncionar más al niño o niña y cuál es la intervención que se va a hacer. También es frecuente que los trastornos de déficit de atención estén comórbidos o acompañados de trastornos específicos del aprendizaje. Bien, pasando a la próxima diapositiva. Señales tempranas para identificar la necesidad de ayuda. Aquí yo lo dividí un poco por condición para hacer más fácil la discusión, ¿verdad? En teoría, cuando uno está al frente del salón de clase, pues uno no sabe quién tiene un diagnóstico de depresión, quién tiene un diagnóstico de ansiedad, o quién tiene, eso no. Pero desde el punto de vista de facilitar esta sesión educativa, pues lo he dividido por diagnóstico para ver de qué manera puede identificar o sospechar qué es lo que está ocurriendo. En cuanto a la depresión, es bien importante, de primera instancia, cuando uno pregunta, ok, ¿qué es una depresión? La gente habla pues de tristeza. Y eso es un concepto más bien en la población adulta. Las manifestaciones del trastorno depresivo en niños y adolescentes varían según la etapa del desarrollo. No es lo mismo un niño con una depresión que un adolescente, que un adulto o un envejeciente. Tiene unas particularidades y hay veces que son hasta muy difíciles de identificar. Por ejemplo, en los niños la manifestación de la irritabilidad es más frecuente. Igual en el adolescente, sin embargo en el adulto es la tristeza, la pérdida de interés, el síntoma principal de la depresión. En el adulto mayor pues sigue estando la tristeza, pero también se unen los problemas, expresiones de síntomas físicos sin explicación médica. También en el niño el curso de la depresión es bien variable. Se ve que los síntomas fluctúan según la actividad que está haciendo el niño. A veces dicen que es bipolar porque hace unas cosas primero, deja de hacerlas, vuelve a otra. Eso no es bipolaridad. Es que el niño en esa etapa del desarrollo puede encontrarse irritable, aislado, pero de momento empieza una actividad que es de su interés y se puede sentir mejor. O empieza un juego con un amiguito o amiguita y puede sentirse mejor. Pero al poco tiempo vuelve otra vez con su frustración y es algo bien fluctuante. En cambio,
El adolescente es fluctuante, pero esa fluctuación es más, podemos decir, estable o constante. Muchas veces en la escuela precisamente se puede encontrar bien porque está con sus amistades. Y es cuando llega a casa que los padres dicen, ese nene siempre está aburrido, él se mete, no hace nada, uno le dice cualquier cosa y prende un maniguetazo, tiene mecha corta, etc. Y él no era así. Es importante porque esto es algo que se va instaurando. Pero en el salón de clase, además de ver otra cosa en cuanto a niños y adolescentes, es que en la práctica podemos ver que cuando un niño llega o es referido por un trastorno depresivo y uno hace un historial, vemos que ese niño ya lleva aproximadamente 9 meses viviendo esta experiencia. Y eso es fuerte, porque si uno piensa que un adulto, cuando empieza una depresión a las 2 semanas no puede trabajar, pide ayuda inmediata, porque si no, no puede ser productivo. En cambio, un niño lo sometemos al rigor de lo que es una escuela, que eso es como trabajar en una fábrica, con 7.300 jefes, y bien custodiado, y encima de eso seguimos exigiendo y corrigiendo porque esa irritabilidad temporera lo vemos como algo conductual y lo corregimos, y el niño sigue viviendo esta experiencia depresiva por largos 9 meses antes de empezar a recibir ayuda. Pero ¿cuáles son las otras señales que nos identifican que esto, más que un problema de conducta, más que un mal humor del día, puede ser una depresión? La ejecutoria académica. Ha habido un cambio en la forma en que este niño me trabajaba. Antes era un niño que trabajaba de una manera y dejó de trabajar. La concentración, este niño antes se concentraba más en esto, ahora se me queda lelo, ahora está más lento en su ejecución. Pero como esto es algo que puede tardar 9 meses en instaurarse o desarrollarse, puede ser que el niño empezó con una maestra y terminó el año siguiente con otra maestra. Así que esa segunda maestra no conoce necesariamente lo que ha venido viviendo. Y es más, puede recibir a ese niño nuevo ya con los síntomas pensando que él es así. Y no todas las maestras y los maestros van a ver ese cambio en la conducta y en el funcionamiento del niño que nos puede detectar que algo está ocurriendo. Pero si vamos a identificar señales, ¿verdad?, desde el punto de vista para aclarar el conocimiento en esta conversación, pues tendríamos que decir que observar cambios en la conducta o estado de ánimo que no necesariamente tiene que ser tristeza, puede ser irritabilidad, identificar problemas de concentración, problemas en el aprovechamiento académico que vaya decayendo, pueden ser señales tempranas de una depresión. En la próxima diapositiva vamos a hablar de ansiedad. Cabe señalar que cuando hablamos de, aunque estamos poniendo aquí síntomas, ¿verdad?, porque estamos diciendo depresión como síntoma, ansiedad como síntoma, porque el trastorno de depresión es un trastorno que conlleva, ¿verdad?, la suma de varios síntomas para llegar con criterios diagnósticos. De igual forma, la ansiedad puede ser un síntoma, pero también cuando hablamos de trastornos de ansiedad es un conglomerado de síntomas y signos o criterios diagnósticos que nos llevan definitivamente a el diagnóstico. En cuanto a la ansiedad, pues es frecuente en los niños y adolescentes, sobre todo en los niños, las quejas físicas, el típico dolor de barriga, las náuseas, que nunca vomita, y todo está de lo más bien, pero de momento el niño vuelve, y creo que todo el mundo ha pasado por la experiencia de tener que llamar a la mamá o llevar al niño a la oficina porque se está quejando demasiado de dolor de barriga, y bueno, hay que llevarlo. Y los padres vienen, salen del trabajo, buscan al niño, llegan a la casa y se va el dolor de barriga. A veces ven esto como si fuera una manipulación, a veces lo ven como si fuera una manera de llamar la atención. No, nunca debemos pensar que esto es una manera de llamar la atención. Siempre debemos considerar
qué es lo que está ocurriendo aquí para poder ayudar al niño. Si esto fuera llamar la atención, o como podemos decir en psiquiatría y en psicología, que hay una ganancia secundaria a eso, pues también es un problema emocional. Porque ¿qué pasa? Que el niño no ha desarrollado una estrategia de manejo de solución de problemas para que no recurra a una conducta maladaptativa con una ganancia secundaria por X y cosas. Así que cualquier síntoma siempre se va a ver como algo importante y no se puede despachar como que es algo de chanquería o algo de manipulación. Irritabilidad extrema. El niño con ansiedad, y esto es bien interesante porque cuando vemos un niño que de momento tiene una rabieta, una irritabilidad explosiva, lo podemos ver como un problema de conducta. Pero piensen en un momento, ¿qué es la ansiedad? Desde el punto de vista fisiológico, la ansiedad no es otra cosa que la alarma del cuerpo que estamos en una situación de peligro. En ese sentido, cuando nos encontramos en una situación de peligro que puede ser real, que haya una situación, o puede ser algo del pensamiento, como puede ser algo pues puramente psiquiátrico. Por dar un ejemplo, el pensamiento catastrófico o el miedo a enfermedades, etc. Y como acabo de recordar un caso bien interesante que me ocurrió con un niño, recuerdo una vez evaluar en la sala de emergencia un niño que llegó catatónico. Y este niño estaba en un salón de clase y su compañera de al lado padecía cerebro. Y la niña tenía mucha salivación y secreciones, y en una de esas la niña estornudó o algo y la saliva le tocó al niño que estaba al lado. Obviamente pues la limpiaron y se calmó, pero el pensamiento de este niño fue: eso que tiene ella se me pegó con la saliva que me tocó. Fue tanto la reacción de ansiedad y pánico ante ese evento que él simplemente apagó y se adoptó una postura catatónica. ¿Esto es una exageración? No, esa es la forma en que el cerebro funciona. El cerebro, ante una situación de emergencia, va a reaccionar de dos formas: se apaga o se trepa para salir del peligro. Por eso, cuando vemos un niño, una niña en un acto de suma irritabilidad, no siempre la consecuencia es un problema conductual. Puede ser la manifestación aumentada de una expresión de un estado de ansiedad bien intenso que el niño está manifestando o exteriorizando. Problemas para dormir, un apego excesivo, ¿verdad? También puede ser una señal de un trastorno de ansiedad. De ordinario, como parte de las etapas del desarrollo, los niños cuando llegan primero a la escuela pues pasan, ¿verdad?, por unos miedos que son, vamos a decir, propios de las etapas del desarrollo, como miedo al extraño, miedo a los animales en un momento dado. Y una de las cosas que tiene que ver con el apego es cuando ese niño muy temprano empieza en escuela y le toma un tiempo acostumbrarse al ambiente escolar. Es el típico niño que llega, llora, pero al rato se calma por la intervención de las maestras y del ambiente escolar. Pero cuando ese llanto o esa dificultad de separarse de su mamá o cuidador principal es más excesivo, pues entonces ya hablamos de un problema en el apego, ¿no? Y estamos hablando también de una ansiedad de separación. Así que estos pueden ser síntomas también de que se requiera de una ayuda. Casi siempre es una ayuda psicológica, la intervención farmacológica está muy limitada en ese sentido, y muchas veces con una adecuada intervención psicoterapéutica es suficiente.
Así que también otra señal puede ser ya en niños más grandes cuando uno los expone a dar informes, a hablar en público o a situaciones escolares como puede ser ir al comedor escolar o ahí estar en una actividad y está el niño tímido, la niña tímida, pero está el niño que simplemente rehúsa llegar a ese nivel y que no se expone a esto, porque la angustia que genera en él o en ella es paralizante. Así que eso también puede ser señal de un trastorno de ansiedad. En la próxima diapositiva, entonces estamos hablando ya del diagnóstico de déficit de atención. Un diagnóstico importante, puesto que la prevalencia es grande y no hay tal cosa como que esto no lo inventamos, no existe o es poca vergüenza, no. Esto es un trastorno neuropsiquiátrico del desarrollo altamente estudiado. Ya estamos hablando de más de 100 años. En la literatura médica aparece el llamado síndrome hiperkinético hace más de 120 años. Y los tratamientos farmacológicos, aunque cada vez hay más y más alternativas, yo diría más fancy, en el sentido de cómo el medicamento actúa a larga duración y es más fácil de administrarlo. Pero básicamente el tratamiento también lleva más de 80, 90 años estudiándose y se ha visto que es efectivo. Es importante la detección y el tratamiento de estos niños, puesto que, como hemos dicho antes, también existen unas condiciones comórbidas que hay que atender. Va a ser ahora un año, yo estuve en un congreso internacional en Madrid en relación a salud mental. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue un grupo de Holanda que atiende adultos con déficit de atención, incluso adultos y envejecientes. Y cómo ellos han estudiado el impacto de esta condición que es a lo largo de la vida. En la manifestación de otras condiciones psiquiátricas y cómo se deben tratar. Y se ha visto que cuando se tratan las dos condiciones existentes, o sea, un adulto con una depresión mayor que tiene un historial de déficit de atención sin ser tratado, debemos tratar las dos condiciones para que el beneficio o la respuesta farmacológica para salir de la depresión sea más efectiva y en menos tiempo. Así que el déficit de atención con hiperactividad también es una condición que, si no se trata, conlleva una serie de consecuencias individuales en la persona, en el individuo, pero también familiares y sociales, puesto que una persona con déficit de atención con hiperactividad que no se trata está a mayor riesgo de caer en uso y abuso de sustancias y dependencia. Tiene mayor riesgo en caer en accidentes de tránsito o otros tipos de accidentes. Y créanme, cuando hablo de accidentes puedo hablar hasta de muertes. Yo que trabajo en un ambiente de trasplante, en una ocasión llegó a mi atención como un adolescente con déficit de atención sin tratamiento, de una manera impulsiva y casi sin ningún juicio, pues se montó en una motora que nunca se había montado, sin casco, sin zapatos, sin nada, y ahí mismo pues daño cerebral, se convirtió en un donante de órganos. Así que es algo que debemos identificar temprano, es algo que debemos dirigirlo, y sobre todo es importante no establecer un estigma y no establecer un prejuicio de que esto es un invento de los psiquiatras, o esto es lo que se quieren medicar, lo quieren poner bobo, lo que pasa es que esto es una cuestión conductual, que yo lo que tengo que hacer es darle 3 nalgas para que se pongan a prestar más atención, etcétera. O a veces dicen cosas como, el papá es así, o era así, y mira, y está trabajando y salió bien, ¿a cuesta de qué? O sea, no es necesario llevar a esto. Así que las señales para el déficit de atención, ¿verdad?, pueden aparecer desde los 3 a los 6 años. Es el moverse constantemente, el no esperar su turno, interrumpir al hablar, olvidos frecuentes, olvidar los materiales, no completar los trabajos y problemas en seguir instrucciones. No es por llevar la contraria, es que se le da una instrucción y simplemente no la registra. Es que no la registra. O le dicen, los materiales están en tal sitio, ve y busca, y no ven el material, no pueden identificar. Un dato curioso
¿verdad? Del déficit de atención, es que hay autores que prefieren llamarle, en lugar de déficit de atención, llamarle una disregulación en la atención, puesto que podemos ver estudiantes que tienen un interés tremendo en algún tema en particular y se convierten casi expertos en esto, ¿no? Y entonces ahí viene el pensamiento, la generalización. Él presta atención en lo que le da la gana. Y no es así, es que la disregulación en la atención se manifiesta de esa manera. ¿Estoy bien de tiempo? ¿Estás fluyendo bien? Sí, sí. Okay. Si pasamos a la próxima diapositiva, vemos las señales posibles para identificar los trastornos de conducta. El trastorno de conducta es un trastorno serio, difícil. Y bueno, a mí me da tristeza cuando tengo que trabajar con familias, con niños y niñas con este diagnóstico, puesto que la intervención para poder ayudar a estos niños y niñas con un trastorno de conducta requiere no solamente de un buen psiquiatra, un buen psicólogo, un buen trabajador social, un buen maestro, no, bueno, es un equipo interdisciplinario y una conexión que a veces es muy difícil lograrla. Y eso tal vez es una de las áreas que deberíamos, ¿verdad?, hablar, trabajar en el punto de vista de cómo desarrollar servicios especializados para estas necesidades, para ver cómo podemos lograr una mejor resolución de esto. Se manifiesta a través de conducta agresiva física hacia personas o animales. Desafío persistente a la autoridad. Rabietas intensas y frecuentes, mentiras constantes, robo, destrucción de la propiedad, violaciones graves de las normas, y son los que suelen comenzar las peleas. Como ven, esto es el embrión de lo que va a ser un adolescente con una conducta antisocial o un adulto con una conducta delictiva. Esto es un trastorno que cuando lo vemos y estudiamos la familia, vemos que hay miembros en la familia que están en prisión o han tenido una historia de conducta delictiva, de uso de sustancias. Así que parecería que hay un componente familiar que se manifiesta. No es únicamente algo social, sino parece ser que también hay algo más allá de algo social aprendido. Además de eso, pues hay otros factores de riesgo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hablamos de niños que tienen una familia, vamos a decir, funcional, con buenas destrezas de manejo, y adoptan un niño que proviene de una familia de origen con un historial genético de problemas de uso de sustancias, de problemas delictivos, y adicional a eso, vemos cómo el niño ha vivido también unas experiencias, ¿verdad?, de cambios de hogar, etc. Si a eso le añadimos que mamá fue usuaria de sustancias durante el embarazo, pues cuando se estaba formando ese cerebro, esas conexiones neurológicas en el cerebro, pues pueden haber fallos, y eso se expresa entonces muchas veces en estos cuadros, que son de difícil manejo. En la próxima diapositiva vemos el trastorno posicional desafiante, que es un diagnóstico que he visto mucho en los PEI, mucho en las cartas, y no siempre está bien puesto en estos papeles. Es importante ver que esta conducta aparece después de los 8 años. No podemos hablar de un nene de 6 años o 5 años que es oposicional. Eso no está dentro de... Podemos decir que pues, no, me lleva a la contraria o algo, pero el trastorno como tal, debemos pensar en aquellos niños que tienen más de 8 años. Se parece al trastorno de conducta, pero pues no necesariamente tiene que estar en robar o maltratar animales. Más bien es una cuestión de poder, una cuestión de cómo se relaciona con las figuras de poder, etc.
Esto es importante ver, ¿verdad? Ya eso es el diagnóstico diferencial cuando vemos adolescentes y niños, que hay veces que los niños asumen una conducta desafiante, posicional con algunos adultos, pero con otros no. Casi siempre con los abuelos se llevan mejor. O hay veces que el problema de posición desafiante es en casa, sin embargo se llevan bien con la maestra. O hay una maestra en particular que el niño hace clic y puede llevar a estar mejor. Eso es importante identificarlo, no solamente identificar los señales de riesgo, sino también identificar cuáles son las señales que favorecen que el niño funcione adecuadamente en el salón de clase. Cuando podemos identificar que hay una maestra, un maestro donde el niño hace ese clic, pues vamos a ayudar a esa diada a que pueda dirigir ese niño a lo mejor de sus destrezas, etc. O aprender qué tiene ella que hace que este niño se conecte más con ella. Es el tono de voz, es la forma de hablar. Todo eso puede incidir a identificar no solamente las cosas malas, identificar qué cosas buenas puede aprender. A veces yo le digo a los padres que atiendo, ¿y la maestra? ¿Qué te dice? ¿Y cómo la maestra maneja esto? ¿De qué manera nosotros podemos aprender de ella? Y hay veces que yo les recomiendo que cuando estén en discusión de casos, hablen sobre eso. ¿Cuáles son las destrezas que se hacen en la escuela que están funcionando? Y viceversa. ¿Cuáles son las destrezas que se hacen en el hogar que están funcionando? Porque también he tenido la experiencia de que tengo una familia que lleva años. Me cabe señalar, un psiquiatra de niños atiende por años. Y yo he visto esa familia cómo se formó, he visto cómo ese niño se ido desarrollando y he visto cómo se han desarrollado unas destrezas bien sofisticadas de cuidado y manejo. Y claro, cada año el cambio de escuela, pues es como borrón y cuenta nueva. Y vemos las quejas de los maestros, en las cartas que nos envían, en los cuestionarios que nos envían. Y entonces ahí es que viene el trabajo de qué podemos aprender de estos padres que ya son expertos en cómo manejar esta situación y cómo podemos ayudar y enseñar a que el maestro entienda ese lenguaje de comunicación y de relación que nos permita manejar a este niño. En la próxima diapositiva vamos a ver el enfoque de intervención. Yo creo que ha quedado muy claro que es importante en una población pediátrica poder analizar, ver, observar las respuestas conductuales y afectivas de los niños y adolescentes en el contexto de su etapa del desarrollo. A mí me resulta curioso cuando las personas dicen, un niño de 5 años, ¡ay, está violento y agresivo! Y yo me quedo como que, pues está irritable, tengo una rabieta. Tengo una anécdota en una ocasión de un niño que tenía una fijación por los juegos electrónicos y no se podía quitar y no lo podía quitar y cada vez que se lo quitaba formaba una perreta. Y yo estaba con mi equipo interdisciplinario de varias trabajadoras sociales excelentes. Y le digo al niño, dame el juego. Y él me lo da. Y yo, ¿se acabó el juego o ya no se va a usar hoy? Él se tiró al piso, formó una perreta. Y la trabajadora social se asustó y me dice, doctor, ¿qué vamos a hacer? Llamo a la ambulancia, lo vamos a hospitalizar, lo tenemos que restringir, lo vamos a medicar. Y yo, no, vamos a esperar que le pase la rabieta. Y el nene se calmó. Vamos a vigilar que no se haga daño. Vamos a observar que no se haga daño. Vamos a mantener la calma. Y va a llegar el momento que esto baje. Así que hay que tener, ¿verdad?, diferenciar lo que es una violencia, agresión, de lo que es una rabieta, una frustración, una irritabilidad. Y también verlo en el contexto del desarrollo, cuando hablamos ya de un niño más grande, preadolescente o adolescente,
que una rabieta que es absolutamente fuera del contexto del desarrollo, aunque dependiendo de la condición médica que tenga, pudiera darse. Ya entonces sí pudiéramos estar hablando de una conducta agresiva, violenta, amenazante, y eso es peligroso y lo vamos a mencionar ya mismo. Pero ¿se acuerdan que en un principio siempre dijimos que la salud mental es un componente de la salud física y de la salud general? Y en este momento estoy pensando en niños con deficiencia intelectual, de discapacidad intelectual, o incluso en el aspecto de autismo. Yo recuerdo en una ocasión que me llegó un adolescente que en la escuela se había tornado agresivo y violento porque se estaba agrediendo él. Y cuando llegó la madre a donde mí me dice, doctor, esto nunca en la vida había pasado. Pues ya se me levantó la bandera. Esto no es agresión. Y pregunto, ¿y dónde se agrede? Y me dicen, ay, se da puños. ¿En dónde? Siempre se da puños aquí. ¿Qué piensa un médico? ¿Qué hay aquí? Es un adolescente. ¿Serán los cordales? ¿Será un problema dental? Y pregunté, ¿y este joven ha ido al dentista? ¿Cuándo fue la última vez que fue al dentista? Ay, doctor, si para llevarlo al dentista es un problema, él no, hay que sedarlo porque no hay muchos dentistas pediátricos que lo acepten. Pues este niño necesita un dentista. Tenía un absceso en una molar que ya se había pasado y eso causaba un dolor y una compresión en el oído terrible. Simplemente con una intervención médica que resolvió ese absceso, se fue la autoagresión y se fue la agresividad. Así que con esta anécdota quiero dejar claro que la reacción física violenta, autoagresiva en una persona, tienes que verla en el contexto de las características que tiene ese estudiante desde el punto de vista de su salud mental y física y qué otras cosas pueden estar dando esto. ¿Cómo logramos esto? Pues conociendo a los estudiantes, conociendo cuál es el perfil de ellos, conociendo cuáles son las condiciones que tienen, conociendo cuál es el PEI que tienen. Porque cuando conocemos, cuando les digo que la escuela es el mejor laboratorio, es que lo es, porque imagínense, si yo tuviera un paciente hospitalizado por 12 años, en una escuela, en un lugar donde lo veo todos los días, imagínense la cantidad de información que yo voy a ganar sobre eso. Así que el conocer las necesidades de la persona en su carácter individual es lo que verdaderamente nos va a llevar a ser específicos en la intervención y a ser adecuado en la intervención sin exagerarnos y tampoco sin limitarnos. Creo que esto quedó más o menos claro, así que vamos a pasar a la próxima diapositiva. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de esa irritabilidad, esa tristeza que vemos en el niño adolescente, más allá de ir enseguida a corregir, a aguantar, es importante fomentar la conversación, es importante la empatía, es importante cuán suave uno entra al tema. Yo tenía una maestra que decía que cuando hablamos de psiquiatría de niños, una intervención es como un elefante entrando en una tienda de cristal. Nosotros somos los elefantes, son los adultos que estamos interviniendo con estos niños. Y hay que tener sumo cuidado de cómo nos vamos a manejar ante un niño que tiene una necesidad. En muchas ocasiones decimos que los adolescentes no nos hablan, pero es que muchas veces desde niños les estamos callando la voz, puesto que no estamos fomentando que el niño nos narre y nos cuente qué es lo que está ocurriendo. A la que empieza una situación, la tendencia del adulto es a corregir, parar, frenar, castigar, consecuencias, time out. Y es importante que se dé una comunicación donde uno permita que el niño o la niña hable de lo que está ocurriendo y ser empático con esto. Validar su emoción y fomentar esa conversación. Importante también, una golondrina no hace una primavera, una gota no hace un chubasco.
Y un síntoma de hoy el niño está triste, hoy el niño está irritable, no hace que, no podemos llegar a la conclusión de que el niño tiene una depresión y que tiene que ir a un psiquiatra. No, algo ha ocurrido aquí hoy que debemos ver. Ahora, como conocemos a ese estudiante de mucho tiempo, vemos que estas variables de su conducta y afecto han estado presentes por las últimas semanas, pues entonces eso es indicativo de que algo más puede estar ocurriendo y sería bueno poderlo referir por lo menos a un servicio escolar para que haya un discernimiento y de ahí, si es necesario, referirlo a un servicio más especializado. Compartir con los padres la observación de la conducta. El niño está casi la misma cantidad del tiempo en la escuela que lo que está en la casa, porque si le quitamos las horas de dormir, básicamente el crecimiento de nuestro niño y adolescente está en manos no solamente de la familia, sino de los adultos que trabajan en las escuelas. Dato importante cuando vemos un cambio en la conducta de los niños y niñas es explorar y descartar que no haya acoso escolar o bullying. Y aquí, ¿verdad? Un paréntesis, el bullying es una palabra de origen del inglés, pero es internacionalmente reconocida para referirse al fenómeno de acoso escolar. De la misma manera que tsunami es una palabra japonesa que la traducción en español es maremoto, pero para que internacionalmente nos entendamos, cuando hay una alerta de tsunami, se utiliza la palabra tsunami internacionalmente en todos los idiomas. Pues la palabra bullying se utiliza en todos los idiomas para referirse al acoso escolar. Dicho esto, el bullying a veces no es tan evidente y puede ser silencioso y puede ser la consecuencia de catástrofes como la que estamos viendo, y no estoy diciendo que sea la causa principal, pero como la que estamos viendo en el caso legal que se está ventilando en las cortes en El Bonito, donde una historial de acoso y agresividad terminó en lo que terminó. ¿Saben a lo que hago referencia? También el bullying, cuando digo que es silencioso, quiero decir que a veces la víctima vive en silencio ese ataque, sobre todo en las niñas, puesto que el bullying en las niñas es más bien de burlas entre ellas o de exclusión, y eso las lleva a un estado de depresión que incluso aumenta la idea suicida. Así que es importante que ante un cambio de afecto en la población escolar, sospechemos que pueda haber bullying y hay que explorarlo. Pasamos a la próxima diapositiva. Impulsividad, agresividad y violencia. Ya aquí, ¿verdad? Y cuando hablamos de la población un niño, y sobre todo niños grandes y adolescentes, lo más importante ante un acto violento, impulsivo, agresivo, primero que suelen llegar de repente, aunque hay veces que van dando señales de escalamiento, de que va subiendo, a veces simplemente explotan. Es importante proteger al estudiante y proteger al resto de los estudiantes de esa agresión. Es importante, la seguridad es lo primero. Tratar de ayudar a que la persona se calme, no enfrentar un acto violento con más violencia, sino tratar de que como uno va ayudando a calmar a la persona. Solicitar la ayuda, ¿verdad?, de los especialistas en la salud mental, como son los trabajos sociales y psicólogos escolar, que puedan estar entrenados a cómo intervenir con un paciente violento o intervenir con un paciente que se puede tornar agresivo. Esto es un tema digno de que se enseñe técnicas de cómo actuar sobre personas con violencia para que podamos enseñar al personal escolar a cómo manejarla. Es importante notificar a los padres y ser evaluado por un especialista. Yo he sabido de casos donde niños pequeños, por un cuadro de rabieta, a veces en las escuelas la intervención es llamar a la policía. Yo no estoy diciendo, yo no puedo generalizar ni saber qué es lo que ocurre en cada caso, puesto que cuando hablamos de un acto violento,
entran varios factores y es lo que uno está observando en la persona que se encuentra en ese estado, pero también la emoción que genera en mí ese acto. Si ese acto me hace sentir que yo estoy en peligro, obviamente yo voy a intervenir para protegerme a mí, proteger a mí y proteger al resto de la escuela. Cuando uno va a conferencias de cuál debe ser la forma y manejo que uno tiene que tener ante, por ejemplo, un terremoto o una llamada de que hay un shooting en una escuela, pues nos enseñan qué cosas tenemos que hacer. Que en el terremoto pues debemos ponernos debajo del escritorio, de un lugar que conozcamos, ver qué sitio podemos salir, etc. Hoy por hoy sabemos que cuando se dan estas conferencias de cuál debe ser la respuesta que debemos tener ante esta situación de emergencia, es importante usar también el sentido común. Usar aquello que te guía a ti a tu protegerte mejor. Puesto que también está la capacidad innata que tiene el ser humano, ¿verdad?, de protegerse. Así que yo decir aquí que ante un estudiante violento, decir el 1, 2, 3 y que eso es estrictamente lo que hay que hacer, es riesgoso, es muy difícil establecer, puesto que hay que utilizar también el criterio de lo que está viviendo la persona en ese momento, de la intensidad de lo que está ocurriendo. Así que, en resumen, debemos estar entrenados para cómo manejar y calmar a una persona violenta, y también cuando es de una manera impulsiva, inesperada, porque lo ideal sería poder identificar las señales que nos van a llevar a esto. ¿Y cuáles pudieran ser las señales? Una cosa tan sencilla como que hoy llegó diferente. Vamos a observarlo. Vamos a ponerlo en un lugar donde él pueda trabajar. Hoy lo vi en la forma de entrar, que estaba más irritable con otros compañeros que otras veces. Hoy le veo el afecto, la cara no es la misma de que estoy acostumbrado a verle. Me subió la voz, hizo algún ademán o gesto que no es habitual en él, o más violento. Pues entonces ahí empezar a calmar a la persona, cosa de evitar que escale a eso. Eso sería una alternativa. Pero sin duda van a haber momentos que van a ser inesperados, van a ser impulsivos, van a ser explosivos, pudieran serlo, ¿no? Y lo más importante es poder proteger, que no se haga daño, no haga daño a otras personas, tratar de calmarlo, separarlo del grupo en un lugar donde esté sin tanto estímulo, para que se pueda calmar y pedir ayuda al profesional de la escuela que está entrenado a manejar esta situación. En la próxima diapositiva. Esta es la Asociación Americana o la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Y tienen lo llamado Family Facts, que están en todos los idiomas. Y ustedes pueden, a través de esta dirección de internet, pueden accesar una serie de información gratuita, la pueden imprimir, etcétera, para poder tanto aprender uno como maestro o como profesional de la escuela, así como también poder ayudar a los padres a orientarse en qué aspectos hacer. Hay de todos temas, hay temas de agresión, de violencia, etcétera. Verdaderamente está muy completo y les fomento que ustedes puedan explorar sobre eso. En la siguiente diapositiva, yo creo que ya estamos terminando. ¿Cuál podría ser una estrategia familiar para el personal escolar? Como dije anteriormente, es un laboratorio excelente para uno conocer a su estudiante. Es importante saber el plan de individualización, de intervención que tiene el niño. Es importante saber si se está cumpliendo. Es importante saber cuáles son los elementos que incluyen, porque, por ejemplo, si tenemos un niño que tiene una intervención psicológica pues 1 o 2 veces en semana y llevamos 2 meses que no lo recibe, pues entonces obviamente se nos va a descompensar ese niño.
Así que es importante que el cumplimiento del servicio sea el adecuado, porque si no, pues simplemente es un papel que dice lo que se supone que se haga, pero no se está haciendo. Es importante también que se conozca el cumplimiento que las familias están teniendo con el plan de tratamiento que los especialistas en la salud mental han desarrollado para él o ella. Y si se está cumpliendo. Ser empático, no solamente con el niño o la niña, sino con la familia. Vivir en una familia con un niño con unas necesidades emocionales es importante. Muchas veces cuando vivimos con un niño o niña con una necesidad física, pues socialmente la empatía se nos hace más fácil. Pero ser empático a un niño que es agresivo, violento, o que nos falta el respeto, o que su conducta es inadecuada, pues genera coraje y emoción en uno, y es más difícil esa empatía, pero hay que lograrlo, hay que lograr eso, hay que apoyar a esa familia, hay que darle esperanza a esa familia de que esto es algo que puede mejorar o por lo menos disminuir la frecuencia y la intensidad de la dificultad que el niño está teniendo. También es importante cómo nuestras familias y las escuelas nos documentamos sobre estrategias y formas para hacer. En este ambiente actual donde el Instagram, Facebook te explota las redes diciéndote montones de cosas que tú debes hacer, pero no todas están basadas en evidencia científica, no todas provienen de una fuente confiable. Así que es importante que los maestros y los profesionales de la salud mental sepamos cómo dirigir a la familia para cuáles son los recursos a través de Internet que podemos confiar sobre qué cosas hacer. Y pueden ser, ¿verdad?, procedentes de instituciones universitarias o como los que acabo de presentar de la Academia de Psiquiatría y Adolescentes, que está en todos los idiomas. También creo que es importante que en las escuelas hayan actividades de inclusión, no solamente la parte académica, la parte de las terapias que reciben los niños y niñas, etcétera, sino que las familias se sientan en comunidad, que sea su grupo de apoyo, porque criar un niño o una niña en un ambiente familiar donde hay tantas necesidades verdaderamente puede llevar, ¿verdad?, al agotamiento o al burnout emocional en la crianza. Y es importante que las familias se sientan en comunidad, que hayan situaciones donde ellos puedan expresar esto. Pero no solamente la familia, creo que también es importante para, de una vez por todas, combatir el estigma que conlleva el tener una condición mental. Es poder ayudar a que nuestros niños y adolescentes con condiciones conductuales y emocionales puedan ser incluidos en actividades físicas, en actividades recreativas, en actividades artísticas, para que se sientan incluidos y no vean su condición de salud mental como un tropiezo, sino como algo, pues, que nos tocó vivir y que lo estamos trabajando. En la próxima diapositiva, esto es algo que yo creo que es importante y estamos terminando, y es que cuando hablamos de que nuestro estudiante está en un tratamiento psiquiátrico, a veces existe la falsa ilusión de que ya empezó con un tratamiento psiquiátrico, pues este problema va a desaparecer. Y no necesariamente es así. Entonces viene la frustración, ese doctor no funciona, esa medicina no es, yo tuve otro estudiante que le dieron otra cosa y le fue mejor, vete a otra persona, eso es porque es de servicio o este es de otro. No necesariamente está ocurriendo eso. Independientemente de las quejas que podamos tener de los servicios de salud en nuestro país, no me cabe duda que los servicios no funcionan, pero la gente sí. Los profesionales de la salud mental son personas altamente especializadas y entrenadas en ayudar a resolver estos problemas. Pero hablemos del tratamiento psiquiátrico o medicamentoso farmacológico. Algunas condiciones psiquiátricas mejoran grandemente cuando utilizamos medicamentos, incluso podemos llegar a la curación o control completo de estos síntomas. No es lo más frecuente, pero sí lo podemos ver.
La respuesta farmacológica desafortunadamente no es inmediata. Puede tomar semanas, como incluso meses, para que dé una respuesta clínica que podamos observarla como algo significativo. También hay otro tema, y es que hay tratamientos que por más ayuda que reciban, por más ensayos clínicos que se hagan, lo que vamos a lograr principalmente es una disminución en la frecuencia del síntoma y una disminución en la intensidad, que no es poca cosa. Porque cuando vemos un niño con una conducta agresiva, violenta, desafiante, y reduce, que todos los días, y a veces varias veces en el día, reduce esa respuesta a 1, 2 veces en semana, o que la intensidad ya no es que tengo que llamar al papá y llevarlo a la oficina y suspenderlo, sino es algo que yo puedo manejar aquí, porque el mismo niño aprende a cómo ponerse en time out, aprende de que va a haber una consecuencia y se frena, aunque tuvo un exabrupto. Pues eso es una muy buena respuesta. Hay veces que la respuesta no es absoluta, pero disminuye la frecuencia y la intensidad, y eso es espacio mental para que el niño pueda aprender las destrezas que va a aprender en el salón de clase. Es importante también entender que el tratamiento farmacológico no es absoluto y único. El tratamiento psiquiátrico es un tratamiento multidisciplinario que conlleva varias intervenciones. Y en la próxima diapositiva creo que lo explico mejor. Se debe dar en un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Y cuando combinamos el tratamiento farmacológico con las diferentes modalidades psicoterapéuticas, o sea, la intervención de un psicólogo o que el psiquiatra tenga destrezas psicoterapéuticas que pueda dar, entonces ahí potenciamos mejor esto. La educación que podemos darle al paciente y a las familias sobre la condición que estamos tratando y el tratamiento que estamos poniendo también va a ser un elemento más para ayudar a la recuperación. Las sesiones de parenting o sesiones de cómo educar a los padres a manejar diferentes circunstancias también es una manera de intervención. Las recomendaciones que los psicólogos dan a la escuela y son parte muchas veces del PEI, del acomodo razonable, también es parte del tratamiento. O sea, no podemos ver un PEI desarticulado de la farmacología ni la farmacología desarticulada del PEI. Es algo que tenemos que verlo como el paquete completo para lograr una intervención y que tenga una respuesta adecuada. La psicoterapia, por ejemplo, modificación de conducta, es algo que requiere de tiempo, requiere de ir enfocándose en un dato a la vez. Cuando queremos que el niño mejore muchos elementos de la conducta, siempre debemos escoger primero un elemento que vamos a modificar. Cuando logramos ese elemento, entonces pasamos al próximo. Así que es un tratamiento que se va construyendo bloque a bloque para que la persona vaya a ir modificando ese plan de conducta. A eso pues tenemos que entender las realidades de nuestro sistema, las realidades de nuestro país, donde tenemos épocas de huracanes, donde tenemos épocas de fiestas, donde tenemos vacaciones. Así que muchas veces estos tratamientos se interrumpen por todo esto y eso pues dificulta, ¿verdad?, cómo se adapta. Es por eso que, y esto es la literatura, dice que cuando tenemos que escoger entre uno y otro y solo podemos dar uno, hay evidencia suficiente que establece que el fármaco es lo que debe darse. Así que pueden haber periodos donde ese niño se encuentre con un medicamento que no le ayuda al 100%, porque los otros elementos del tratamiento, por la razón que sea, no se están dando. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de dar el medicamento, porque eso es al menos algo que puede seguir ayudando a que el niño siga funcionando. Pasamos a la próxima. Pues bien, yo creo que ya estamos en el resumen. No sé si van a haber comentarios, dudas o preguntas. En la próxima diapositiva vemos que
La salud mental en el entorno escolar debe estar dirigida al bienestar del estudiante y a fomentar el desarrollo tanto de destrezas sociales, emocionales y aprendizaje. Fomentar el aprendizaje es la línea final de lograr de que este niño pues, pueda beneficiarse de este servicio. La seguridad integral física y emocional del paciente, de los niños y adolescentes, y que entender que la escuela sigue siendo la primera línea de identificación temprana de intervención y el mejor laboratorio que podemos tener para crear y seguir desarrollando estrategias más conectadas contra la población de psiquiatras de niños a través de consultoría en escuela, que yo creo que es un tema que se puede discutir con el honorable secretario en la próxima conferencia. Hasta aquí el tema que les he preparado y quedo abierto a preguntas. Gracias, doctor Hernández, por verdad esta charla y por visibilizar la importancia de atender la salud emocional de los niños y jóvenes, tal como mencionó. Ahora pasamos a las preguntas de los participantes. Sí, por aquí me escuchan. Por aquí una de las preguntas que pregunta anónima dice: ¿desde qué edad se puede medicar al niño? Bien. Esa es una pregunta bien frecuente. Depende de qué condición estamos hablando. Hay unas indicaciones para medicar. La FDA establece fechas, edades de comienzo para diferentes medicamentos. No obstante, podemos tener medicamentos incluso desde los 3 años de edad, 5 años, tan temprano como 3, 5 años de edad. Esto no es lo más frecuente, pero sí hay medicamentos que se pueden utilizar tan temprano como eso. Por lo general, cuando hablamos de otros diagnósticos, pues debemos llevar a la edad del diagnóstico y comenzar con un fármaco que esté aprobado por la FDA. No obstante, en psiquiatría en adolescentes existe pocos medicamentos, podemos decir, no todos los medicamentos que utilizamos en la psiquiatría adolescente tienen una indicación clara de FDA, y eso no es que estamos yendo en contra de la ley, puesto que la ley lo que establece es que si existe el conocimiento científico del beneficio de un medicamento y la comunidad científica de psiquiatras avalan esto, puede ayudar a un paciente a dar un medicamento que lo llamamos off-label, o sea que para una condición que está fuera de las indicaciones del FDA. Así que, en concreto, puede ser tan temprano como los 3 años, pero según qué condiciones y qué medicamentos tienen otras edades. La próxima pregunta es importante que el TS investigue, perdóname que me están subiendo las preguntas y se me fue, investigue. Ay. Perdón, aquí. Tenemos la primera pregunta, que fue la de medicamentos. Es importante que el TS investigue ese historial social de ese menor y de su familia. Y su familia. La situación social, Ajá. sin duda. Mientras más conocemos de la estructura familiar y social, mejor vamos a conocer cuáles son, ¿verdad?, los predictores de cómo va a ser la conducta del menor. Yo creo que Sigue subiendo. de la misma forma que tenemos un cuadro de vacunas, de la misma forma que tenemos un cuadro de evaluación médica por sistema, ¿verdad? Y conocemos las enfermedades y las condiciones por sistema que tiene el estudiante, pues debemos conocer la estructura familiar y social en que se encuentra, puesto que ahí podemos identificar, ¿verdad?, cuáles son los factores de riesgo para ese, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de vivir en una comunidad violenta, el tema de una familia con unas situaciones sociales importantes o conductuales o de peligro, de uso de sustancias, familiares que están con conducta delictiva. Todo eso es importante conocerlo para poder entender o identificar, ¿verdad?, factores de riesgo y sobre todo establecer estrategias de prevención.
La otra pregunta de la doctora Ana Miró, ¿cómo se puede incluir las necesidades de salud? Se nos fue un momentito, perdón. Deme un segundo, por favor. Ajá. ¿Cómo se pueden incluir las necesidades de salud mental en los PEI de forma que se entienda que se está trabajando de manera amargadora? Bueno, yo entiendo que en los PEI se incluyen algunos diagnósticos, ¿verdad? En cuanto a salud mental se refiere. Aunque hay veces que el lenguaje que se utiliza puede ser como bien genérico y difícil de poderlo medir, si esa es la pregunta. Sí, yo creo que hay que un repaso sobre ese documento para poder establecer cuáles son los elementos que vamos a utilizar para medir si está teniendo un progreso el niño en una cosa o en la otra. Porque hay veces que simplemente con la palabra disturbio emocional o disturbio de conducta, pues no podemos establecer como específicamente cuál es el trabajo que estamos haciendo para poder medir una recuperación o una mejoría. Así que sí, sería interesante poder desarrollar un instrumento que sea más específico y pueda ser medible para poder de verdad, evaluar la respuesta y si lo que estamos haciendo está dando un resultado o no. ¿Alguna otra pregunta? Dice, Cuando viene. Hola, buenos días. Voy a seguir leyendo las preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas. Tengo por aquí, comparten, dice, entiendo que en los compus se deben integrar todos los componentes privados y los que educación tiene. ¿Es posible que especialistas de la práctica privada se puedan integrar en estas reuniones de compu en las escuelas donde se discuten las necesidades del estudiante? Fíjate, yo en el campo dice hay que jalar con los bueyes que se tienen. Así que yo creo que cuando hablamos de grupo interdisciplinario, hablamos de PEI, no siempre existe una interconexión entre todos los profesionales que están atendiendo a ese niño. Por ejemplo, si tenemos un niño que recibe unos servicios en la escuela, pero adicional a eso recibe otros servicios privados a través del plan del gobierno, etc. No hay verdaderamente una conexión en esto. Y ahí yo pienso que la forma en que los planes del PEI o COMPU deben ser repasados para ver de qué manera podemos facilitar esa conexión entre los profesionales que están privados dando la atención a ese menor. Porque, por ejemplo, cuando yo veo un paciente que me traen el PEI y yo lo leo, es como un checklist de cosas que se están haciendo, pero es difícil poder medir si verdaderamente ha habido un progreso en alguna cosa. Algunos sí, hay madres que son espectaculares y crean unos archivos extraordinarios y uno puede ver todo esto en una entrevista, pero hay veces que dependiendo de la región escolar, dependiendo, algunos son mejores que otros. Yo creo que hay que buscar una unificación de esto y ver de qué manera los profesionales que están fuera del sistema puedan participar a través de, pues por ejemplo, la familia llega con el paciente y le entrega pues un documento o un cuestionario donde el profesional pues va a llenar. Y ese documento sería interesante unirlo como un elemento más del PEI para poder hallar. Por ejemplo, las evaluaciones psicológicas son específicas en las recomendaciones que dan. Pero muchas veces esas recomendaciones quedan en la evaluación psicológica y no pasan al PEI. O pasa una versión reducida de lo que se está diciendo. Así que sí, yo creo que el PEI siempre ha sido un instrumento bueno, que creo que debe ser dinámico y debe ser repasado constantemente para ver cuán efectivo puede ser dentro de la estructura
de prestación de servicios que tenemos en Puerto Rico. Por acá, ¿verdad? Uno de los participantes comparte que le preocupa que muchas veces no se siguen las recomendaciones de los psicólogos o especialistas y, como bien usted lo mencionó, deben de estar alineados. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, yo creo que cuando hablé del elemento de un psiquiatra de niños que sea consultor de escuela, eso es uno de los trabajos que pudiera hacer un consultor de escuela. Mi fantasía es, o mi idea, es que el Departamento de Educación haga un contrato con el Departamento de Psiquiatría y Ciencias Médicas y el de Ponce, por ejemplo, y que se establezca un servicio, internet, como telemedicina, donde un psiquiatra de niños o un fellow, un estudiante ya psiquiatra que está haciendo la especialidad en psiquiatría de niños, pues atienda esta necesidad. Entonces, esta escuela o esta región puede entonces presentarle a ese psiquiatra de niños los diferentes cuadros o PACE que se están discutiendo. Y ahí él emitir una opinión en relación a lo que se está haciendo. Porque una de las características que tiene un psiquiatra de niños es convertirse un poco en el director, en el líder, en cómo une todo el hilo de todas estas conversaciones, ¿verdad? Y eso es una destreza que se entrena al psiquiatra de niños para hacerlo y pudiera ser un elemento que se pueda utilizar en ese sentido. Eso es lo primero que me viene a la mente de cómo poder unir todo esto. En lo que Santa Claus y los Reyes leen la carta, a ver si nos llega algún día, creo que de igual forma tiene que haber un líder que sea el que una, ¿verdad?, todos los elementos de CP, que puede ser el psicólogo de la escuela, como puede ser el trabajador social de la escuela, como puede ser el maestro especializado en educación especial, que puede entender las necesidades que tienen para ver de qué manera se están llevando. Y yo pienso también que tiene que haber un instrumento donde se pueda medir si en efecto está siendo efectivo o no. Bien. Otra de las preguntas, si un padre se niega a medicar a su hijo, aún evidenciándose la necesidad, ¿qué alternativas sugieres? Es una pregunta ética, una pregunta de salud y una pregunta incluso legal. En Puerto Rico, cuando hablamos de un padre que se niega a dar un tratamiento donde la vida del paciente esté en peligro, se entiende de que el Estado pueda incluso asumir la custodia de ese menor para poder llevar a cabo un tratamiento. Pero esto es en casos bastante, ¿verdad?, donde la vida está en peligro. En el mundo de la psiquiatría, aquí lo más importante es educar. Y eso, pues yo creo que un psiquiatra debe, como parte de su intervención, trabajar ese aspecto, ¿verdad? Y aquí es que viene el tema de en qué ambiente está hablando el psiquiatra. Pero la pregunta es, ¿qué puede hacer una escuela cuando un padre dice, no, yo no voy a medicar a mi hijo porque eso es droga y yo no lo quiero hacer? Hay que verlo como que esta persona le falta información para poder tomar una decisión. Y yo creo que la primera intervención pudiera ser, yo sé que tú quieres lo mejor para tu hijo. Si te dijeran que necesita espejuelos, ¿tú se los pondrías? Si te dijeran que necesita una inyección de insulina para que no se vaya hipoglicemia o hiperglicemia, ¿tú lo harías? Si tú quieres el bienestar de tu hijo, quien te está ofreciendo esto es un especialista. Yo creo que eso es algo que deben seguir discutiendo. No darlo por sentado, y hay veces que esto es algo que también es progresivo. Cuando dije que el tratamiento psiquiátrico es lento, empieza ahí. Lo más importante en una primera entrevista, cuando yo veo a una familia con un menor, es descartar la peligrosidad y establecer una relación terapéutica, establecer una empatía con esa familia. Y a veces eso nos toma varias visitas. Con mucha frecuencia la familia llega diciendo, yo vengo aquí porque me mandaron, pero yo no voy a medicar a mi niño.
Yo no le digo, pues váyase porque yo lo tengo que dar medicina. No, vamos a hablar eso, vamos a hablar de dónde viene ese pensamiento, vamos a hablar cuáles son los miedos, cuáles son las preocupaciones. Y eso es un trabajo que un buen psiquiatra de niños debe trabajar para lograr ese bienestar. No obstante, puede decir, pues sí, lo voy a hacer, llega a la escuela y dice, no lo hace. Si hay una sospecha de negligencia, que eso pudiera considerarse una negligencia, pues el trabajador social debe evaluar esa conducta del padre, de la madre, si entiende que eso puede ser una negligencia, porque estamos hablando, por ejemplo, un niño que tiene unos problemas de conducta, se está haciendo difícil el recibir las terapias que necesita porque su conducta, el estado de ánimo no lo permite, hay un tratamiento y no lo está haciendo, pues entonces está siendo negligente. Así que ya eso sería una intervención de trabajo social. En resumen, no todas las familias de entrada aceptan medicar a un niño, eso es parte de la relación que el psiquiatra desarrolla con la familia para esa empatía. Y se logra o no se logra, la mayoría de las veces se logra, pero a veces toma tiempo, más tiempo del que uno quisiera. Y cuando por algún caso no lo desean, pues hay que sospechar que puede ser una negligencia. Otra de las preguntas por aquí, ¿cuán efectivo es que un padre acuda a las citas de seguimiento sin su hijo por las situaciones de conducta y su pobre tolerancia a la espera? ¿Me puedes repetir? ¿Cuán efectivo es que un padre acuda a las citas de seguimiento sin su hijo por las situaciones de conducta y su pobre tolerancia a la espera? O sea, que el papá vaya solo y el hijo no esté. Sí. Y el papá que va a buscar una receta y se va. No Bueno, me especifican. pues muy poco efectivo. Muy poco efectivo porque el seguimiento tiene que ser con el paciente al frente. Porque el psiquiatra no sabe con qué se va a enfrentar. Y es importante poder tener al paciente al frente, no lo veo de otra manera. Hay ocasiones donde el psiquiatra establece, no tienes que traer al niño en esta próxima porque vamos a trabajar contigo. Es cuando, ¿verdad? Ahí hacemos intervenciones de parenting o simplemente vamos a hablar de algunas circunstancias donde queremos ver cómo ha ido funcionando un tratamiento y queremos, ¿verdad? Centrarnos en la observación del menor, de los padres hacia el menor, porque el seguimiento psiquiátrico no es únicamente lo que el psiquiatra ve en el niño, sino también lo que los adultos nos pueden contar de su conducta, puesto que esto no es una medicina que yo puedo sacar, una radiografía o algo en la sangre que me puede identificar la conducta, si está siendo efectivo en el tratamiento. Depende mucho de la observación y depende mucho de los cuidadores cuando te narran lo que está pasando. Así que hay veces que sí, que el psiquiatra dice esta sesión va a ser nada más con el padre, o incluso en una sesión de padres dividirlo solamente con el niño, solamente con los padres o con ambos. Pero si de uso costumbre un adulto va a un sitio a buscar una receta, yo creo que eso es mala práctica. Tenemos por aquí otra de las preguntas. ¿Desde qué edad se diagnostica la esquizofrenia? La prevalencia mayor está en la adolescencia tardía y en la adultez joven. No obstante, hay cuadros psicóticos muy raros, que se pueden diagnosticar en la niñez. Lo que pasa, yo tuve la experiencia de diagnosticar un niño a los 8 años. Lo que pasa es que cuando tú eres médico te enseñan a siempre pensar lo peor. ¿De qué se te puede morir un paciente? Y tu intervención siempre es a lo peor. Pero cuando uno se entrena como psiquiatra de niños, uno piensa, ok, esto parece algo malo, pero puede ser otra cosa menor. Y uno empieza de abajo hacia arriba.
Es decir, cuando uno empieza con un cuadro psicótico en un niño, uno puede pensar, esto es una consecuencia médica, esto es de algún medicamento, esto es una situación de algún medicamento que está tomando de otra condición médica, esto es un cuadro de psicosis dentro de un cuadro afectivo. O sea, siempre vamos de lo menor a lo más grave. ¿Por qué? Porque ya la esquizofrenia es una enfermedad crónica, limitante, y que tiene buena respuesta a tratamiento si se empieza tempranamente. ¿Se puede diagnosticar en la niñez? Muy raro, rarísimo. Yo, como soy psiquiatra viejo, pues he tenido oportunidad de verlo, pero no es algo que todo el mundo ha visto, y es más frecuente diagnosticarlo en la adolescencia tardía o adultez joven, casi siempre en esos primeros años de universidad. En otra de las preguntas por acá nos escriben, ¿es normal que luego de tener diagnóstico como autismo, si aparecen otras conductas, por ejemplo, ideas suicidas, etcétera, sea relacionada solo al autismo? Un comentario, en ocasiones algunos psiquiatras no buscan más allá que pueda existir una comorbilidad. No, aquí yo creo que si hay algún estudio que haya medido el pensamiento suicida unido al espectro de autismo, controlando todas las variables, ¿verdad? Pues ya eso sería un estudio estadístico. Yo lo desconozco, pero desde el punto de vista de experiencia clínica puedo decir que aquí lo importante es la comorbilidad. La coexistencia de más de un cuadro psiquiátrico es la orden del día, no es la excepción, en la mayoría de los casos. Y cuando uno tiene, por ejemplo, yo que sigo pacientes con el espectro de autismo por años, y uno puede ver cómo el niño o la niña pasa a la adolescencia, luego a la adultez, y cómo va teniendo estos cambios dentro de su desarrollo que generan, ¿verdad?, la respuesta de angustia que puede haber. Por dar un ejemplo, la persona que va a tener su primer trabajo, o la persona que va a tener estudios universitarios, ¿verdad? Porque sabemos que en el espectro de autismo las personas se desarrollan según sus capacidades, vamos a decir, como una persona que no tiene espectro, dentro de sus características y algunas limitaciones, dependiendo en qué estadio se encuentre su condición. Pero cuando se enfrentan a estos cambios de estrés, como puede ser el cambio a una universidad, el cambio al mundo laboral, pues pueden reaccionar con trastornos de ansiedad, con trastornos de depresión, y hay que atenderlo. También cuando el adolescente empieza, y el adulto joven con espectro de autismo empieza a tener más, relacionarse y a darse cuenta de sus limitaciones, eso puede ser el inicio de una depresión que definitivamente hay que atender y hay que tratar. Por acá nos escriben, cuando un maestro es el estresor, ¿qué alternativa sugiere? Cuando un maestro es el estresor, ¿qué alternativa sugiere? Bueno, la pregunta me genera mi pregunta: ¿por qué el estresor? Es una persona que está atravesando por una situación emocional, una situación física, una situación social que le hace tener dificultad en su ambiente laboral. O sea que ahí podemos ver que hay una necesidad individual del maestro, que definitivamente hay que atenderlo, ¿verdad?, con el protocolo y los procedimientos que eso amerita. Pero si algo yo quiero traer en esta conversación, ¿verdad?, es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Esta conducta de este maestro responde a su dimensión individual como ser humano? ¿O en el contexto de este trabajo y de esta escuela, esta persona está experimentando un burnout, un exceso de trabajo, un exceso de estrés que se está haciendo más difícil manejarlo? Y yo creo que entonces en ese sentido no solamente va a ser referir al maestro como, ¿verdad?, en su carácter individual para buscar ayuda, sino también la escuela, en la medida que el adulto lo permita, pues es su vida privada.
en la escuela debe también plantearse cómo el sistema está colaborando de que este maestro pues, esté disfuncionando porque esté desgastado por la cantidad de estudiantes que tiene o por la cantidad de diagnósticos difíciles que está manejando o porque hay una crisis social que esté alterándose. Si me permite, voy a dar un pequeño anécdota. Cuando yo era fellow de psiquiatría de niños y estaba en un colegio trabajando como consultoría de escuela, fue para la época de las Torres Gemelas, o sea, hace muchos años atrás, muchas décadas atrás. Y obviamente, pues, los maestros, las escuelas, reaccionaron hacia ese evento que era exterior. Y recuerdo muy bien como la ayudante del principal me decía, no, cuando yo estoy así, lo que hago es que vomito. Y yo me quedé como, no, porque es que la manera en que yo manejo el estrés y liberarme es vomitando. Eso no es adecuado, eso no está bien. Vamos a hablar sobre ese tema. Así que a veces la respuesta del adulto proviene de algo individual, proviene de un evento catastrófico que está ocurriendo en la comunidad, un huracán, una guerra que estamos ahora, padres que mandan a sistemas de guerra, etc. Las pandemias, las enfermedades, los terremotos, todo eso puede incidir en el funcionamiento del adulto. Así que hay que considerar la parte individual, cómo la sociedad o el evento social puede influir en la persona y cómo la escuela también está contribuyendo a que ese maestro esté disfuncionando. Varias personas están haciendo preguntas relacionadas a si hay una edad en específico para considerar la medicación, haciendo referencia a niños pues, más pequeños. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Son varias de las preguntas, están dirigiendo a distintos diagnósticos en el área de salud mental, pero para entonces poder recopilarlas en una sola respuesta, ¿hay una edad clave para tomar esta decisión de la medicación en conjunto entre la familia y los especialistas? Como dije anteriormente, hay algunas condiciones que empiezan muy temprano, antes de los 6 años, y pueden haber medicamentos que se pueden utilizar desde los 3 años de edad. Lo que pasa es que cuando hablamos de medicación así en términos general es difícil porque la medicación no siempre es la primera opción en un psiquiatra de niños y adolescentes. Esto es algo bien interesante. Yo cuando le explico a los padres que cuando yo entré a estudiar psiquiatría de adolescentes, a mí en realidad lo que me enseñaron fue a cómo no usar medicina. Porque ya yo sabía usarla, yo era psiquiatra. Cuando entré a estudiar psiquiatría de niños, me enseñaron cómo usar menos y cómo no usar medicina. Así que hay medicamentos que están indicados a partir de los 6 años, hay medicamentos que están indicados a partir de los 8 años, hay medicamentos que están indicados algunos desde los 3, 5 años. Y lo importante aquí no es dar medicamento como tal por una edad en particular, sino es que cogemos una condición y es una condición que, por ejemplo, una depresión en un niño y es una depresión leve, pues el tratamiento primero va a ser una intervención psicoterapéutica, educación a los padres, educación de parenting y también un tratamiento psicológico directo al niño. Cuando esa depresión pasa de moderada a grave, o debo decir de leve a moderada a grave, entonces el medicamento está indicado porque eso ayuda a que los síntomas pues se controlen con mayor importancia. Y es importante establecer esto, puesto que sabemos que una depresión mayor en un niño o un adolescente tratada adecuadamente, en el tiempo adecuado, va a ayudar que ese niño evitar o reducir la capacidad de recaídas en esa depresión mayor en la adolescencia y en la adultez. Así que en resumen, pueden haber medicamentos a los 3, a los 6, a los 8 y de en adelante, ¿verdad? En la adolescencia. Cada medicamento tiene su indicación del FDA. Algunos pueden utilizarse fuera de esas indicaciones siempre y cuando esté, ¿verdad?, avalado por
por la clase médica de psiquiatría de niños, el tipo de investigación. Y el dar o no dar un medicamento va a depender de cuán grave o en qué estadio o qué grado de severidad tiene la condición. Con esto quiero añadir, aunque no está la pregunta, ¿verdad?, que no es infrecuente que un niño tome más de un medicamento, y hay veces que eso es una indicación, y hay veces que para mí como psiquiatra de niño, cuando veo a un niño que tiene 5 medicamentos, es indicación de que algo anda mal, porque cuando una persona tiene polifarmacia, algo anda mal, o no se entiende bien lo que tiene el paciente, o algo anda mal. Y no es infrecuente que yo como psiquiatra de niño, cuando me encuentro con un paciente con polifarmacia, haga una reevaluación empezando desde cero e incluso quitar todos los medicamentos, ¿verdad?, con el tiempo necesario, lo que llamamos un washout period, que es como limpiar todo ese cuerpo de toda esa sustancia para entonces ir entendiendo la necesidad del paciente e ir desarrollando una intervención farmacológica poco a poco, paulatina, con el tiempo suficiente que cause una respuesta y no dar por descartado que un medicamento no me está funcionando y pongo otro o subo la dosis. Así que esto es un tratamiento que es lento, es específico, y lo ideal es que cuando un psiquiatra comienza un tratamiento sea el mismo psiquiatra el que continúe. Gracias, doctor. Tenemos otras preguntas para usted, pero el tiempo apremia. Ya mismito nos tenemos que ir a un receso. Queremos reconocer y agradecer su presencia, así que esto será con un obsequio especial en agradecimiento por su participación en nuestra conferencia anual, así que se le hará llegar un obsequio